Para esto yo les venía diciendo, ¿verdad?, que el corazón tiene 4 cavidades, derecha, izquierda. Todo lo que está aquí ustedes pueden ver, por favor, no se olviden, ¿sí? Tiene que ver con el oxígeno, CO2, ¿verdad? Ya les hablaba que esta parte, toda esta parte, corresponde a la circulación sistémica, ¿correcto? O también llamada circulación mayor. Toda esta otra mitad del lado derecho, no te olvides, corresponde a la circulación menor o también llamado pulmonar. Pero es a partir de aquí donde yo considero. Desde aquí yo lo considero como circulación menor. ¿Por qué? Porque la circulación menor va desde que el ventrículo derecho, escúchalo bien, genera la eyección o salida, ¿verdad?, de la sangre, generando una mayor presión a través de la válvula pulmonar, para poder justamente enviar toda la sangre desoxigenada a través de la arteria pulmonar y esta llevarla hacia los pulmones. Por tanto, no confundir, la circulación menor o pulmonar va desde la salida de la sangre del ventrículo derecho, es decir, la apertura de la válvula pulmonar, hasta el intercambio gaseoso, ¿correcto? Si bien es cierto, el lado derecho está llevando CO2, el lado derecho es circulación sistémica, pero sistémica con sangre desoxigenada. Ya te hablaba también de 2 sistemas, el sistema vena cava inferior, que recoge todo lo que es el material de desecho, ¿verdad?, desde los miembros inferiores hasta la vena cava superior, que va a generar ¿qué cosa? La sangre que viene de la vena cava inferior llega a la vena cava superior y desemboca en la aurícula derecha. Otra cosa que quería decirles es para que ustedes vayan conociendo poco a poco el movimiento justamente de la sangre. El desplazamiento de la sangre va desde un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Por tanto, las aurículas suelen tener menos presión, ¿correcto? ¿Sí? Ya habíamos visto aquí la válvula tricúspide, ¿verdad?, que es lo que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, y tengo aquí la válvula mitral que separa a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, ¿correcto? Aquí yo tengo, no te olvides, la válvula aórtica, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién tiene mayor presión, la válvula aórtica o la válvula pulmonar? La aórtica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que generar mayor presión. Recuerda que la aorta es una arteria, ¿verdad?, de gran calibre. El ventrículo izquierdo tiene que ejercer la mayor cantidad de fuerza, de presión, de contractibilidad y de distensión para poder vencer aquí esta presión justamente de esta válvula cerrada. ¿Para qué? Para que el contenido pueda salir a través de la aorta, ¿correcto? Aquí tienen las 5 propiedades del corazón muy importantes: automatismo, excitabilidad, conductibilidad, contractibilidad y lucifugismo. Esto tienen que leerlo, ¿verdad?, porque son las fijas, es fija que yo te tome cada uno de ellos y con respecto a qué, a casos clínicos, ¿correcto? ¿Sí? Vamos con el primero, automatismo. Es la capacidad que tiene el corazón justamente de, a nivel de la aurícula derecha, a nivel del nodo sinoauricular, de generar, ¿verdad?, un impulso nervioso. ¿Para qué? Para poder generar ¿qué cosa? Un potencial de acción espontáneo. Este potencial de acción de manera espontánea, no te olvides, justamente lo que se va a generar ¿qué cosa es? Es que del nodo sinoauricular va a enviar una señal hacia la aurícula izquierda, seguirá mandando la información hacia la aurícula derecha, continuará hacia el siguiente nódulo, el nódulo auriculoventricular, ¿verdad?, está en esta zona, y luego se distribuirá a través de ¿dónde? A través de lo que es el haz de His, la haz común, justamente que está en todo este tabique interventricular. También vamos a conocer su división, una rama derecha, una rama izquierda, las fibras de Purkinje, ¿verdad?, que van a ser la última parte donde se va a conducir toda esta información justamente de esta secuencia del potencial de acción. Si me preguntaran cuál es el marcapasos del corazón, mi respuesta sería el nodo sinoauricular. Y ese marcapasos tiene una frecuencia cardíaca, que es el número de veces por las cuales se contrae mi corazón. Y yo veo aquí que el nódulo sinoauricular está entre 70 a 80 impulsos por minuto. El que le sigue, ¿quién es? El nódulo auriculoventricular, de 40 a 60 impulsos por minuto. Luego, ¿quién le sigue? Esta parte, que es el haz de His, y finalmente tengo las fibras de Purkinje, ¿verdad? Como ustedes se van dando cuenta, a medida
que va generándose un distanciamiento, ¿verdad?, de esta información a partir del nódulo sinoauricular hacia atrás, la cantidad de la frecuencia cardíaca, ¿verdad?, comienza a disminuir. Si yo te digo, por ejemplo, paciente que tiene un problema a nivel justamente de generar un potencial de acción espontáneamente y se le encuentra una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de, no sé, pongo ya 18 latidos por minuto, te preguntaría dónde se va a encontrar justamente esta secuencia de activación del potencial de acción espontáneamente. Exactamente, así es. No lo voy a encontrar en el nódulo sinoauricular. Si yo te preguntara cuál es el segundo marcapasos del corazón, el nódulo auricular, y así sucesivamente. Salta, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? La excitabilidad, también llamado vasotropismo, es la capacidad que tiene el corazón, sus fibras musculares o células musculares de poder despolarizarse, generar el potencial de acción antes de que llegue el impulso eléctrico. Significa, ¿verdad?, que yo debo entender que cada tejido a nivel del corazón cumple un rol totalmente distinto. El nódulo sinoauricular tiene una duración de 150 milisegundos, de que le estoy viendo, ¿verdad? En la fase ascendente es importante conocerlo porque aquí va a tener principal relevancia la entrada de calcio a través de estos canales que ya conocemos, que son los mismos canales de calcio. En la fase 4 de la despolarización voy a encontrar un evento muy importante, la corriente de entrada de sodio, ¿verdad?, para estos canales, ¿cierto? Luego en la aurícula, si me voy dando cuenta, tiene la misma duración del potencial de acción, también hay corriente de entrada de sodio. Mira, a partir de aurícula, ventrícula y fibras de Purkinje, ambos me hablan de sodio, corriente de entrada de sodio. En lo que es la parte de la meseta, todos me hablan de que va a existir, ¿qué cosa? Va a existir un tipo de canal, ¿verdad? Aquí es una corriente de entrada de calcio, canales de calcio de tipo L, que es lo mismo, ¿no? Todos tienen una entrada lenta de calcio. Si yo te preguntara, ¿cuál es el marcapasos normal, fisiológico, nódulo sinoauricular? Hay otro marcapaso, ¿verdad? El marcapasos latente, que es localizado ¿de dónde? En las fibras del Purkinje. Y como ya sabrás, la duración es mayor porque está más alejado, ¿verdad? 300 milisegundos. La conductividad o dromotropismo, ¿verdad?, es la capacidad que tiene el corazón de esa electricidad, ese impulso eléctrico, poder conducirlo por todas las partes del corazón, ¿correcto? Entonces, este sistema eléctrico del corazón, como ya lo decían los otros grupos, ¿puede ser representado en el EKG? Claro que sí, porque el EKG justamente vendría a ser, ¿verdad?, una hojita cuadriculada en donde representa ¿qué cosa? Representa la actividad eléctrica del corazón en la aurícula y en el ventrículo, tanto en dos momentos, en la sístole, llamada contracción, y en la diástole, llamada relajación del corazón, ¿correcto? Ahora, nosotros también tenemos que entender que existe otra propiedad importante, que es la contractilidad, o también llamado inotropismo. Es una capacidad innata, intrínseca, propia de las células del corazón. ¿Para qué? Para generar la fuerza necesaria frente a una longitud en la cual el ventrículo se comienza a distender. ¿Para qué? Para generar una contracción. Para eso, ¿qué necesitamos? Conocer lo que ya sabemos, el sistema de acoplamiento, excitación, contracción de las células miocárdica. ¿Tiene que haber un potencial de acción cardíaco? Claro que sí. Tiene que haber una despolarización, tiene que haber sodio, tiene que haber entrada de calcio, tiene que haber una meseta, correcto, que es en la fase 2. Tengo que conocer que también existe un retículo sarcoplasmático en el cual ahí se almacena calcio y tiene que ser liberado. También sé que cuando sale se tiene que fijar a una troponina, que es la troponina C. Y tengo que saber que una vez que eso sucede, se dará el ciclo de los enlaces cruzados. ¿Para qué? Para generar una mayor tensión. Es lo mismo que ya hemos revisado, ¿verdad?, en músculo esquelético. Es muy parecido. Cuando se deja el ciclo de los enlaces o puentes cruzados, ¿verdad?, se genera una relajación, ¿correcto? Pero relajación es de otra propiedad, llamada lucidropía.
Correcto. Ahora, ese lucitropismo, esa capacidad de relajar el corazón bajo ciertos estímulos, debes entender, pues, que no es lo mismo decir que el corazón deja de latir que el corazón se relaja. Y esa capacidad de relajarse, ¿verdad?, está en un periodo que se llama éxtasis, ¿correcto? Recuerda, la aurícula y el ventrículo entran también en un periodo de diástole o de relajación. Y hay ciertos estímulos, ¿verdad? Un ejemplo de lucitropismo, relajación del corazón cuando duermes, cuando descansas, ¿verdad? ¿Sí? Cuando estás con mucha ansiedad, mucha tensión, ¿qué propiedades del corazón podrían estar aumentadas? Inotropismo. ¿Cuál? El inotropismo, correcto, así es. Entonces debo entender en esta diapositiva, en primer lugar, en las propiedades del corazón, por favor que quede claro. 1. Saber cuántas son las propiedades, ¿correcto? ¿Sí? 2. ¿Qué otro nombre recibe? 3. Te lo digo desde ahora, fíjate que en las PPTs, si quieres alguna ayuda en el parcial, y no me digas por Instagram, dame las fijas, no me gusta, me molesta, te las digo aquí en clase. Yo tomo de las PPT, porque las PPTs están basadas en dónde, en lo que es los libros, Constancio y Gay. Si tú lees y ubicas los gráficos, automáticamente puedes encontrar la forma de que yo lo voy a preguntar. Yo no te voy a preguntar conceptos, por si acaso te voy a poner un caso clínico de la vida real y te digo, pues básicamente, cuál es la propiedad del corazón que está involucrada en el caso clínico. Muchos de ustedes se confunden siempre, ¿eh? Marcan cualquier otra cosa. De aquí saco, de aquí saco, de aquí saco, de aquí saco, de aquí saco. Y de lo anterior. Sumo un montón de datos y veo qué capacidad tienes para poder analizar, ¿verdad?, la propiedad que corresponde a nuestro niño. ¿Ya? Entonces, las cosas claras. A una sección le tocará propiedades del corazón, a otra sección le tocará receptores, a otra sección le tocará todo lo que es la conductibilidad del corazón, ¿verdad? Para que las preguntas sean aquí. Semana muy importante. Cuando hablamos de la hemodinamia, no te olvides, es el estudio de quién, es el estudio de la sangre, ¿verdad?, a nivel del sistema cardiovascular, y me define qué cosa, cómo funciona ese flujo sanguíneo. Y cuando hablo de flujo sanguíneo, hablo de movimiento, cómo ese fluido se desplaza. Recuerda que aquí el vaso sanguíneo es un fluido que se está desplazando a través de dos paredes, ¿verdad? Una pared superior y una pared inferior del vaso. Y debo entender que según las demandas, ¿verdad?, del cuerpo, o los estímulos, si quieres ser más exacto, las paredes de los vasos pueden vasodilatarse o pueden generar vasoconstricción. Si yo hago ejercicio, les decía, ¿cómo van a estar las paredes de los vasos? ¿Dilatadas o acortadas o en vasoconstricción? ¿Vasoconstricción? No, no va a estar en vasoconstricción, yo necesito vasodilatar. ¿Por qué? Porque a mayor demanda en un ejercicio, ¿qué necesita mi fibra muscular? Oxígeno, nutrientes. ¿Y cómo yo podría aumentar esa capacidad? Aumentando el diámetro del vaso. Por eso que ves que el vaso aumenta. ¿Qué pasa si yo fumo? ¿Qué pasa si yo consumo de repente, no sé, grasas, hamburguesas, chocolates? Comienzo a dañar las paredes, comienzan a formarse placas ateromatosas, ¿verdad? Entonces, ese vaso ya no es igual, comienza a generar obstrucciones, el flujo sanguíneo se impide. Por eso es que vamos a ver que existen dos tipos de flujo, laminar y turbulento. Ahora, las estructuras que están abajo, comprendiendo a lo que es la parte de la hemodinamia, recuerda, empezamos por una arteria que es de gran calibre, resiste presiones. Luego sigue la arteriola, ¿correcto? Luego siguen los capilares, luego siguen las vénulas y luego siguen las venas, ¿correcto? Si yo te preguntara dentro de sus capacidades o propiedades justamente de cada una de ellas, ¿cuál es la que genera capacitancia? ¿Cuál es la que tiene válvulas? ¿Cuál? ¿Cuál es la encargada del intercambio de nutrientes? Transporta hormonas. ¿Quién es? ¿Cuál? Capilares. ¿Quién tiene capacitancia y válvulas? Las venas. ¿Quién resiste grandes presiones? Las arterias, ¿correcto? ¿Sí?
Entonces, en las preguntas que les pueden hacer en fisiología, en los pasitos, sobre todo el doctor Chukisuma siempre preguntaba la función de cada una de ellas, arteriolas, capilares, vénulas, ¿verdad? Venas. Preguntaba eso, porque yo compartía prácticas con él hace tiempo. Entonces, eso lo puedes leer en el Constancio y en el Gaito, que te preguntan, propiedades del corazón. Lo otro que siempre preguntan es la circulación, ¿verdad? Circulación mayor, circulación menor, la anatomía del corazón, ¿verdad? Siempre preguntan eso, porque es la parte introductoria para conocer la fisiología. Y aquí está, y aquí tú lo puedes ver, mira, y aquí el doctor Cálamo en las diapositivas está colocado las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, sacado tal y cual de tu libro. ¿Qué libro será este? Guyton, ¿verdad? Sí. Sí, lo reconoces, perfecto, pues ahí lo tienes. ¿Quién se encarga de transportar sangre oxigenada? ¿Quién es desoxigenada? ¿Quién es secreciones? ¿Quién es el vaso pequeño finalizando el sistema arterial? Que tiene las arteriolas. ¿Quiénes intercambian líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas de los capilares? ¿Quiénes recogen la sangre de los capilares, las médulas? ¿Quiénes transportan sangre desoxigenada al corazón? Entonces tú sigues leyendo y vas a Constanzo y encuentras más cosas, ¿verdad? Ese gráfico del Guyton a mí me sirve para saber, ¿verdad?, cómo se distribuye la sangre. El corazón recibe un 7% y la circulación pulmonar 9%. A nivel arterial 13%, arteriolas y capilares 7%. La circulación sistémica del lado venoso se lleva un 84%. Venas y vénulas y senos venosos 64%. ¿Va? Bastante cantidad. Esos gráficos es para yo darme cuenta, ¿verdad?, de qué libro es Guyton, ¿verdad? Las distintas presiones que pueden existir a nivel del corazón. Cada estructura es una estructura totalmente distinta o diferente. ¿Qué quería decirte? Ya te dije, las aurículas tienen menor presión. ¿Por qué? Porque es el sitio donde va a llegar la sangre. Por tanto, deben tener menor presión. Si yo me pongo en oposición a las aurículas y hablo de los ventrículos, ¿qué serían? Los que deben tener mayor presión, ¿cierto? Perfecto. Y si eso es así, ¿va? ¿Quién es el que tiene mayor presión? ¿Qué ventrículo? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Y por qué es el izquierdo? Ah, Porque está recibiendo la sangre oxigenada. ¿por qué? ¿Por qué no el derecho? Porque ¿Cuánto es la presión de la pulmonar? Mira, ahí lo estás viendo el gráfico, ¿no? Yo estaba llamando al técnico, pero ustedes han debido estar leyendo, ¿no? No, ¿para qué razón? ¿Para qué razón? No va a Vean la sangre todo el cuerpo. Lo que sucede es que la presión, ¿verdad?, de la válvula que se cierra en la aorta es mayor justamente que la que está ¿en dónde? En la pulmonar. Por ende, para poder vencer esa fuerza, el ventrículo izquierdo tiene dos propiedades importantes. Tiene mayor cantidad de fibras musculares, ¿verdad?, genera mayor contracción y presión para poder vencer esa presión de la válvula aorta. Si tú ves ahí, la aorta, mira, tiene una presión grandaza, ¿no? Más de 100 milímetros de mercurio, ¿correcto? Equiparada muy igual a las grandes arterias porque están cercanas a ellas, ¿verdad? Pero ¿quién también tiene más que ellos? El ventrículo izquierdo. ¿Acaso ves ventrículo derecho ahí? No, pues no ves, ¿no? Ah. Mira cómo es la presión del ventrículo izquierdo. Empieza desde cero subiendo, es decir, comienza a almacenar mayor cantidad de sangre, ¿verdad?, el ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para luego generar mayor presión y finalmente contraerse, ¿verdad? Por eso es que ves que sube la presión rápidamente por valores encima de 100 milímetros de mercurio. Mira cómo es la presión aórtica. La presión aórtica no empieza mayor de cero. Ya la presión aórtica, justamente ahí, en esa válvula, ya es grande. Mira toda la fuerza de presión que tiene que hacer el ventrículo izquierdo. Compáralo, mira, compáralo con el ventrículo derecho. Compáralo con la presión de la arteria pulmonar, ¿cierto? Distinto es que yo te diga que el paciente está en una hipertensión pulmonar. ¿Cómo será la presión de la pulmonar? Aumentada. ¿Pero por qué estaría aumentada si su presión debería estar baja? ¿Qué estaría fallando en el corazón? Puede haber una afectación de la válvula. ¿Qué válvula es la que separa aurícula derecha con ventrículo derecho? ¿Cuál era? Exactamente, puede haber eso.
Puede haber de repente, ¿qué cosa? Que en la cavidad cardíaca del lado derecho algo está pasando. No se está contrayendo bien, algo está pasando en el ventrículo derecho. Tengo que saber qué. Tengo que saber que existen otras estructuras como los músculos papilares, sus válvulas, que pueden estar formando parte del sistema de contracción. Entonces tengo que pensar por qué hay un aumento en la presión pulmonar o una hipertensión pulmonar. Y aquí voy viendo a cada uno de ellos, mira, cómo la presión es totalmente distinta. Y aquí recién veo el ventrículo derecho, ¿ves? Un poquito dorado, ¿sí? Arterias pulmonares, arteriolas, capilares, vénulas. Mira cómo es la aurícula derecha, mira. ¿Cierto, no? Pocas presiones. Lee tu libro cuánto es la presión de las aurículas. Aquí te decía los flujos. Cuando yo hablo de flujos sanguíneos es la cantidad de sangre que está pasando, ¿verdad?, a través de este vaso sanguíneo. Entonces debes recordar que hay dos tipos de flujo, uno laminar y uno turbulento. El flujo laminar, no te olvides, es el flujo que está en equilibrio, que pasa a través de un vaso donde no existe alguna obstrucción. Es un sentido unidireccional. Y debes recordar que siempre, cuando hablo de flujo sanguíneo, ¿verdad?, siempre en el flujo laminar, el centro siempre va a tener una mayor velocidad. ¿Y por qué es esto? Porque cerca de las paredes del vaso sanguíneo, en un flujo laminar, puede haber elementos formes, pueden haber algunas células que pueden generar, ¿verdad?, una cierta resistencia y hacen que la velocidad disminuya. En el flujo turbulento, no te olvides, aquí no es una sola dirección, son múltiples direcciones, varias direcciones que justamente se van a mezclar de manera continua. Se conoce que el flujo turbulento es como un flujo en torbellino. Te preguntarás, ¿por qué sucede esto? Y la pregunta debes decir, en un vaso normal debe existir dos cosas, una presión de un lado, otra presión del otro lado y una resistencia, ¿correcto? La resistencia, ¿qué es? Es lo que se opone, ¿verdad?, al paso de la sangre, al flujo sanguíneo. Entonces, en un flujo laminar, ¿habrá resistencia? Sí, habrá resistencia, pero es poco. Pero en un flujo turbulento probablemente hay algo que esté impidiendo, ¿verdad? Imagínate una piedra bloqueando tu camino. Tú tienes que buscar varias direcciones para poder bordear y salir de esa piedra. Lo mismo sucede. Ahora te preguntas, oye, ¿y esto cómo sucedió? ¿Cómo aumentó la resistencia? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Probablemente, ¿verdad?, en su pared se formó un trombo, se calcificó algo, ¿verdad?, aquí hay un coágulo gigante, y eso es lo que está generando. Mientras esto exista, el flujo será turbulento. Otra cosa muy importante que debemos conocer de la hemodinamia es la velocidad de flujo sanguíneo, y me habla del ritmo. ¿Qué tan rápido va la sangre por unidad de tiempo? ¿Cuál es su unidad de tiempo? Centímetros por segundo. Aquí lo están viendo, unidades, eso. Hay una fórmula, correcto, es la velocidad por el flujo, ¿verdad?, sobre el área de sección transversal. ¿Qué significa este gráfico del Constancio? Ponte a pensar. En un vaso que tiene un diámetro o un radio pequeño y tengo una velocidad constante en cualquier otro vaso, ¿qué es lo que sucede? A menor área transversal, es decir, cada vez que el área transversal baje, ¿qué va a aumentar? La velocidad, porque es indirectamente proporcional, porque este es un denominador. Si este es el numerador, yo puedo decir cada vez que el flujo aumenta, ¿qué aumenta? La velocidad. ¿Qué significa esto? Que vasos que tengan menor área, su velocidad de flujo es mayor. Si yo tengo una arteria que es más ancha, tiene mayor área de sección transversal, ¿cómo va a estar su velocidad? Disminuida, correcto, así es. Y es así donde yo me doy cuenta de lo siguiente. Existen dos tipos de flujo, flujo laminar, flujo turbulento. Este flujo laminar, no te olvides, es siempre mayor en el centro. Y puede generar una velocidad cero, claro que sí, siempre y cuando, escúchalo bien, exista algo que lo impida. ¿Y qué es esto? Cuando aumenta la viscosidad de la sangre. ¿Qué pasa si yo te digo que aumente el hematocrito?
Tengo un hematocrito, no sé, a ver, te digo, pues, un hematocrito de 65, a ver. ¿Qué va a pasar? Obviamente la sangre cuando pase se va a pegar aquí y lo que va a hacer es que reduzca poco a poco la velocidad. Ese flujo sanguíneo se reduce, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué pasa en el flujo turbulento? Mira, a distintos, aquí yo veo una dirección, aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, múltiples direcciones o en todas las direcciones. Me pregunto, pues aquí debe haber una resistencia, ¿verdad? Y aquí se debe estar generando también una mayor presión, ¿correcto? ¿Para qué? Para que pueda vencer a la resistencia. Es por eso que cuando existe algo que lo obstruya, hay una resistencia. Y para vencer esa resistencia tiene que haber mayor presión. Y si hay mayor presión, significa que ya no va a haber una sola dirección, sino que va a chocar y va a aumentar y va a chocar acá las paredes, ¿verdad? Y eso genera un aumento de la presión a través del vaso. La ley de Ohm, ¿qué me dice? Pues la ley de Ohm es una ley muy importante en donde me habla de qué cosa, que el flujo sanguíneo, la capacidad que tiene este vaso de enviar sangre de un lado a otro, está determinado por dos cosas, entiéndelo bien. Uno, ¿verdad? ¿Por quién está determinado? Por la diferencia de presiones sobre la resistencia. Esa es la fórmula, ¿correcto? Pero para que entiendas por qué esta es la fórmula, debes entender, oye, ¿cómo pasa la sangre de un sitio a otro? Fácil, tiene que haber un sitio donde exista mayor presión y otro sitio de menor presión, primero. Por eso es que a esta diferencia se le llama gradiente de presión. Si aquí la presión es menor y aquí es mayor, la sangre no va de aquí a acá, no va a ir así. Si te acuerdas de la difusión simple, es casi el mismo principio, ¿verdad? De mayor a menor concentración. Solamente que aquí no le llamo concentración, sino le llamo gradiente de presión. Si aquí hay más presión, obviamente aquí tiene mayor fuerza para que pueda ir hacia el otro lado, ¿cierto? Y lo otro es para que el flujo esté ok, o sea, adecuado, tengo que pensar, ¿estará bien el vaso sanguíneo? ¿No habrá algo que lo obstruya o detenga la velocidad? Entonces eso se llama resistencia. Por eso es que lo divido entre la resistencia, ¿sí? Existe la resistencia periférica total, ¿correcto? Es la resistencia, lo que supone a toda la circulación sistémica. Puede ser de dos tipos, en serie o en paralelo. En serie porque básicamente tú sabes que todo el corazón tiene estructuras que siguen una a otra. Arteria, arteriola, capilar, médula, vena, ¿verdad? Todo en un sentido lineal. Pero ¿qué sucede si ahora es una resistencia en paralelo? Si lo que yo tengo que distribuir de la sangre tiene que ir a un órgano, a otro 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 órgano. Pues ahora, justamente, esta cantidad de resistencia es inversamente proporcional, porque esto que se está distribuyendo va a otro órgano. No va en sentido lineal, pasa por estructuras, se mete por otras cosas, entonces esto genera la inversa a la resistencia, a lo que había aquí que era en resistencia en serie. Por eso es que tú ves aquí una división, otra división, otra división y otra división, según dónde voy a llevar sangre: cerebro, corazón, riñón, aparato vasointestinal, músculo esquelético, ¿correcto? Ahora, la resistencia al flujo sanguíneo es calculado por la ecuación de Poisson, ¿verdad? En la ecuación de Poisson, ¿verdad? Es una ecuación muy importante donde me habla, ¿verdad?, sobre el índice de Reynolds, ¿verdad? Esta resistencia está dada en ¿qué? En una fórmula. 8 veces multiplicado ¿quién? N, la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso, sobre pi por radio de la cuarta. Te hago la siguiente pregunta. Esto es para saber cómo va a ser mi resistencia. Si mi índice de Reynolds es alto, obviamente diré que eso no será un flujo laminar, será un flujo fluido. Pero para poder determinar la resistencia, mi cabeza me debe decir 3 cosas. 1, pensar cómo está la viscosidad de la sangre, qué tan largo es el vaso, longitud, y lo otro es el radio, correcto, porque el radio justamente, si aumenta, la resistencia disminuye.
Cada vez que el vaso tenga un diámetro grande, la resistencia disminuye. Cada vez que el diámetro del vaso es pequeño, la resistencia aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el vaso es pequeño, no llega mucha sangre. Te pregunto, la sangre que llega a mi dedo, que es la punta de mi dedo, va a ser la misma que llega justamente de la aorta a mi pulmón. No, aquí hace más recorrido y es más pequeño. Aquí habrá más resistencia. Por eso cuando doy un medicamento, por ejemplo como la lidocaína, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que aumentan la presión arterial, aquí lo que van a hacer es vasoconstricción. Y esto ya no llega acá y se necrosa. Y luego, chac, amputan mi dedo. Puede ser esta parte o puede ser algo de la parte de esta. Por eso mismo. ¿Qué más? Entiendo que existe también la capacitancia de los vasos, esa capacidad de ser elástico, distensible, ¿verdad? De poder llevar volumen de sangre y almacenarlo a una presión correcta. Eso tiene una fórmula, sí, correcto, eso está en tu constancia, y si quieres te rayas, haz lo que tú quieras, pero te das cuenta lo siguiente, ¿quién tiene esa capacitancia? Las venas, correcto, así es. ¿Quién tiene una capacitancia baja? Las arterias. Las arterias en envejecimiento también es mínima su presión. Y para eso tengo que saber la capacitancia, que es la distensibilidad, que es C, volumen sobre presión. Son fórmulas que debo conocer. Debo conocer que existe una microcirculación, claro que sí, la función de los vasos sanguíneos más pequeños, como capilares y vasos linfáticos vecinos, tienen una función importante. Los linfáticos que llevan, pues todo lo que es las sustancias de desecho, de linfa, ¿verdad? Los capilares, los nutrientes, entre otras cosas. Entonces, debo saber esta microcirculación. Si este es mi capilar sanguíneo, ¿correcto? Tiene un lado arterial y un lado venoso. Arterial, venoso. Me voy dando cuenta que este capilar intercambia sustancias. Hay una difusión simple. ¿Qué quiere decir esto? Que puede escapar cosas del vaso hacia acá, y que es hacia acá, el líquido intersticial, ¿correcto? Y puede haber cosas que están de acá y pueden entrar al vaso, ¿correcto? Entonces, ese movimiento de líquidos va a depender de lo siguiente, de las sustancias, si son lipo o hidrosolubles, que ya hemos visto en locomotor en la primera semana. Liposolubles, pues básicamente tienen gran difusión, pueden salir del vaso. Hidrosolubles no, es un poco más difícil. ¿Quiénes son liposolubles a la cabeza? Oxígeno y CO2. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Este capilar sanguíneo tiene dos movimientos: el de filtración, el que viene así, y el otro que va de aquí hacia acá, que es de reabsorción, ¿correcto? Y para eso debo entender que existe una ecuación de Starling que me describe dichos movimientos a través de la membrana capilar. ¿Qué me describirá? De cómo sale el líquido de esta membrana, de este capilar, del capilar hacia el líquido intersticial o del líquido intersticial hacia el capilar sanguíneo, ¿correcto? Entonces tengo otra fórmula. Esta misma fórmula debo aprendérmela, porque probablemente me la puedan preguntar alguno de los docentes. Probablemente. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que conocer esto? Porque existe una palabra que se llama edema. Y edema es hablar de líquido o acúmulo, ¿en dónde? En el líquido intersticial. Y para saber eso, tengo que saber que hay presiones que salen del vaso sanguíneo hacia el intersticio. Y para eso debo conocer esta fórmula. Movimiento de líquido es igual a la conductancia hidráulica multiplicado por ¿qué? La diferencia de dos presiones. La capilar menos la intersticial menos la diferencia de las presiones oncóticas. ¿Qué presiones oncóticas? La primera siempre es capilar. Ojo, escucha. Siempre la primera presión es capilar para que nunca te olvides. Existe presión hidrostática capilar y existe presión oncótica capilar. Pero cuando te pregunten en medicina 1, ¿cómo se produce el síndrome de hematosis? Ni sabes a qué me refiero. Y siempre va primero la presión capilar porque es mayor, ¿correcto? ¿Por qué es mayor? Porque te vas dando cuenta que acá existe una presión capilar que hace que siempre salga algo del vaso sanguíneo. La otra presión que se le pone es la presión del líquido intersticial, que lo estás viendo, de aquí
hacia acá. Hay otro tipo de presiones, las presiones coloidosmóticas, que están justamente relacionadas con ¿qué? Con las proteínas. Si yo tengo bajas proteínas, ¿qué va a pasar? Obviamente las proteínas retenían las sustancias, mantenían las sustancias dentro del capilar. Si tengo pocas proteínas, ¿qué va a pasar? Todo va a escapar del vaso y se va a ir hacia el intersticio. ¿Eso que va a generar? Edema. Que aquí se acumule mayor cantidad de líquido. Aquí tú tienes, para no redondarte, ¿ya? Aquí tienes tal y cual copiado de tu guidebook, que es cada uno de ellos. Ahí está, hemos pulido las diapositivas para que tú solamente te dediques a estudiar lo correcto y que cuando revises en la práctica veas y entiendas, ¿ya? Por eso te digo, ha cambiado muchísimo ahora el sistema. Ahí tienes para que te entretengas. Constanzo y Gaito para esta semana, te voy diciendo. Si tú ves tu Constanzo, ves lo mismo. Hay dos direcciones del movimiento, ya te dije. Las del movimiento de filtración, que son estas. Del vaso hacia el intersticio, filtración. Del intersticio al vaso, reabsorción. ¿Quién también te dice lo mismo? Por eso es que mira, repite el doctor Cálamo lo mismo, para que veas que en ambos libros te dicen lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cada una de estas fuerzas, la fuerza de filtración, hace que escape líquido hacia afuera del capilar. ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio. Eso es lo normal que siempre se sucede. Siempre hay más fuerzas que escapan del capilar hacia el intersticio. Pero también existe el otro movimiento, la otra dirección que va de dónde? Del intersticio, justamente, ¿verdad? Hacia el capilar, hacia adentro. Y tú ves aquí cuánto es la presión neta de filtración, cuánto es la presión neta de absorción. ¿Quién es una presión positiva? Siempre la presión positiva es para que salga líquido. Siempre la presión negativa es para que absorba, para que ingrese. No te olvides, de aquí te lo dice tu Constanzo. Y aquí tú vas a repasar cada una de las presiones, porque eso es lo que te pueden preguntar de repente. Te pueden decir un paciente que se hincha, un paciente que pierde proteína, un paciente con una enfermedad hepática, una enfermedad renal. Esos pacientes o un paciente cardiópata, un problema del corazón, hacen edemas. Pero para explicar eso, tienes que explicar justamente esta ecuación, que era la ecuación de Starling, ¿correcto? Eso es lo que te quiere decir el doctor Cálamo en esta semana. Te va dando indicios. Aquí tienes las causas y ejemplos de formación de edema. Mira, son 4 causas muy importantes. A la cabeza yo te diría esto y esto. Te puedo hacer un ejemplo, mira, aquí están los ejemplos. Paciente mujer que ingresa al INEM con un estadio, ¿verdad? T4, N0, M1, ni sabrás qué es eso, te distraigo nomás. En pocas palabras, es un cáncer avanzado de mama. Se le hace una mastectomía radical, ¿qué diablo será? No sabrás. Disección ganglionar, ¿qué será? Sacó los ganglios. Ah, ya, sacó los ganglios. Acá, extirpación ganglionar, que es deterioro del drenaje linfático. ¿Qué me va a generar? Edema. Entonces ya vas viendo a dónde voy enfocando. Un soldado que permanece mucho tiempo parado, ¿verdad? Que va a sufrir alteración de qué sistema, de qué componente del sistema cardiovascular sufrirá alteración. Hola. Bueno, una persona que permanece mucho tiempo parado, ¿qué se afecta? Varices. ¿Ah? Cuando yo estoy sentado de esta manera, o no sé, cuando ustedes están en el baño, en el water, se sientan ahí y están media hora sentados, ¿qué les pasa? Mira la posición. ¿Y por qué crees que se adormece? Falta de circulación. Falta de circulación. ¿Y qué está pasando? ¿Qué estás comprimiendo? ¿Ah? Ya. Ahora pregúntate, si estás todo el tiempo parado, ¿verdad? Y no estás acostado. Cuando estás acostado, la circulación es más rápida. ¿Por qué le dices al paciente que se hincha los pies, que levante los pies? ¿Para qué? Para que el líquido baje y rápidamente circule. Si tú estás parado más tiempo, ¿avanzará el retorno venoso rápido? No, pues. Entonces aquí te generará estancamiento o generará aumento de líquido. Eso sí
por posición, por gravedad. Acá está, hiperestación también. Pues, paciente que se quema, aquí está. Y aquí están todos los ejemplos que te puedes imaginar. Una insuficiencia hepática grave, bien, te pueden decir y te pueden preguntar cuál será la causa justamente de la formación del edema, disminución de la presión osmótica capilar. Ahí está. Luego no digas que te he preguntado, ay, no me han dicho nada, no sé los ejemplos, no me ejemplifican, no me dicen, ahí están las explicaciones. Para los que saben cómo pregunto, así es como pregunto. No te quiero ver en Morfo 3, te quiero ver en verano en Morfo 4 y me digas, doctor, ya estoy en Morfo 4 ya. Para que te niveles, quieres avanzar, ¿no? Estoy acá. Luego ya no, chao, ya. En estos ciclos no estoy. Puedes avanzar, aprovecha. Lado arterial, lado venoso, ¿verdad? Siempre va a haber mayor presión en un lado para que avance. Recuerda que siempre el lado arterial tiene mayor capacidad de control de resistencia. El otro lado es mayor capacidad para reservar menos cantidad de resistencia, ¿verdad? En el centro, en la región capilar, intercambio gaseoso, y ya saben, los movimientos son de filtración y reabsorción. Son movimientos de entrada y salida al interior del vaso. Aquí tienes las presiones precapilar, postcapilar, siempre aquí mayor presión, menor presión, ¿correcto? Aquí tienes este cuadrito importante que ya te decía, mira, sistema nervioso autonómico son dos, simpático y parasimpático. Recuerda, todo lo que es aumento del simpático, todo aumenta. Beta 1, beta 1, beta 1, contractividad, velocidad de conducción, frecuencia cardíaca. Aquí está el tipo de mecanismo que utiliza cada uno de ellos. Ojo con este cuadro. El parasimpático hace todo lo contrario, baja ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción, contractibilidad. ¿Qué tipo de receptores está funcionando el parasimpático? Receptores M2. Aquí está el mecanismo que utiliza cada uno de ellos. Cuidado con eso que te lo puedan preguntar en la práctica. Aquí están los otros receptores que están actuando a nivel simpático. ¿Y qué es lo que hacen en cada uno de ellos? Mira los cuadritos. Y si yo te preguntara cuáles son justamente los receptores que van a actuar en el sistema nervioso autonómico parasimpático, los muscarínicos, ¿verdad? ¿Qué muscarínicos? M2 y M3. Si te dijera disminuyendo la frecuencia, si te dijera de repente que hay una disminución a nivel del músculo liso, ¿para qué? Para el llenado en piel, renal y esplácnico, M3. Tengo lo demás, cronotropismo. Tengo dos formas, positivo y negativo. Positivo es igual a decir aumento de algo, ¿ya? Y yo sé que si es efecto cronotrópico positivo, ¿a qué me estoy refiriendo? Al aumento de quién, de la frecuencia cardíaca. ¿Y quién crees que genera aumento de la frecuencia cardíaca? El sistema simpático, ya te lo dije. Te pregunto, paciente que yo le coloco noradrenalina, ¿qué espero encontrar a nivel cardiovascular? Respuesta: efecto cronotrópico positivo, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de quién o activación del receptor beta 1. ¿Mediante qué mecanismo? Mira, te sigo hablando del cuadrito, ¿Qué está bien? Si te mareaste, ¿sí o no? Ok, ya, cosas claras. Y aquí en el gráfico es, cuando yo tengo normalmente una cantidad de noradrenalina, esto es lento, pero si yo agrego más estimulación simpática, más rápido aumentará ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca. Mientras yo estimule de manera parasimpático, hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Si yo te pregunto, al paciente le doy acetilcolina, ¿qué espero encontrar justamente a nivel cardiovascular? Disminución de la frecuencia cardíaca, activación de cada receptor, M2, ¿correcto? ¿Sí o no? Eso es lo que quiero decir. Dromotropismo y notropismo, la misma. Pero dromotropismo con quién era? Velocidad de conducción. Ya sabes que si es positivo es lo mismo decir aumento. Y si es lo mismo decir aumento, es lo mismo decir sistema nervioso simpático. Así de simple las cosas, nada más. ¿Ya? Igual, inotropismo positivo, contractibilidad, que es otro nombre que recibe. ¿Quién lo hace? El sistema nervioso simpático, y aquí agrego las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina. Si te digo acetilcolina, inotrópico negativo, disminuye la contractibilidad. ¿Qué sucede ahora? Si yo recuerdo este gráfico, yo sé que tú lo recuerdas, es una célula muscular cardíaca, en la cual yo puedo visualizar lo siguiente. ¿Ya terminamos? 10 y 20.
¿Qué sucede? Y es pregunta de examen. ¿Qué sucede si yo al paciente le doy un medicamento llamado un glucósido cardíaco? Yo debo recordar primero, ¿ya?, qué es lo que pasa en el corazón para generar un efecto inotrópico. Aquí dice efecto inotrópico positivo de los glucósidos cardíacos. Si es un efecto inotrópico positivo, inotrópico, ¿a qué hace referencia? ¿A qué propiedad del corazón? A contracción, ¿cierto? Mira, regresamos, ahí está. Contracción, contractividad miocárdica, ¿correcto? Efecto inotrópico positivo. La pregunta es, ¿qué esto está generando eso? ¿Sistema nervioso simpático? Particularmente, probablemente. Yo no te estoy preguntando esto, quiero saber cómo se da esto. Ya sabes que en toda célula existe una bomba sodio-potasio TPase. Ya sabes la función de ellos, ¿correcto? Para generar justamente una despolarización tiene que haber ingreso de ¿quién? Sodio. Por eso aumenta el sodio al inferior. Luego, ¿qué tiene que haber? Obviamente un intercambiador de calcio con sodio. Y eso, ya sabes, y lo vimos la primera semana de locomotor, si quieres revisa tu constancia. Existe un contratransportador de 3 sodios con calcio, ¿correcto? Por eso te decía que era importante que te aprendieras eso, porque en el corazón también existe esto, ¿verdad? Ahora, ¿quién crees que es el catión que genera la mayor cantidad de contractibilidad? ¿El sodio o el calcio? El sodio es despolarización, el calcio concede contracción, ¿correcto? Por tanto, para yo decir que existe un efecto inotrópico positivo, debo tener al interior de la célula mayor cantidad de calcio. La pregunta es, ¿esto es glucósido cardíaco? ¿Cómo produce eso? Uno que ya han leído. El sistema ya no es tan fácil, ¿ya? Yo no suelto así las cosas. Si no te las digo, bloquea qué cosa. Y ya, y si bloquea, ¿qué va a generar? Exactamente. Si yo me voy dando cuenta es lo siguiente. La bomba sodio-potasio, mira cómo está. Está sacando los sodios y está metiendo el potasio. Si bloquea esto, ¿qué es lo que va a pasar? El sodio, ¿qué va a pasar aquí? Se queda en mayor cantidad, ¿correcto? Y esto te genera despolarización. Entonces ya tengo un primer momento, ¿verdad?, de generar un efecto inotrópico positivo. Quiero que te vuelvas a acordar cómo era el potencial de acción en el corazón. Cómo empezaba, 0, 1, 2, 3, ¿verdad? O había 4, 0, 1, 2, 3. ¿Te acuerdas? Revísalo, míralo. ¿Qué hacía? Cuando se elevaba era sodio. Cuando bajaba así era repolarización rápida por el potasio. Había una meseta así, ¿verdad?, como una joroba del gato que te decía, eso era calcio, fase 2. Y había una repolarización tardía, que era la fase 3, ¿verdad?, que era igual con el potasio. Eso está incluido. Mira. La pregunta es que te lo pueden hacer. ¿Qué medicamentos son conocidos como glucósidos cardíacos? Te lo puedo preguntar, ¿eh? Está en la diapositiva. Te pongo el medicamento y entre paréntesis pongo glucósido cardíaco, solamente más pastilla y pongo alternativas. El caso clínico es lo correcto. Los que han sido mis alumnos de práctica saben cómo pregunto. Y si ya estoy soltando uno, así es porque hay una pregunta. Ahora, de que vaya el examen, no sé. Veremos cómo están en fisio, pues, ¿no? Si están muy masacrados, pues la sacaré. La ley de Frank Starling, pregunta que también he tomado. Escucha, yo he tomado y tengo mi banco de preguntas. Voy a ver a rescatarlo después de cuánto. El otro verano dicté, no sé, porque había gente que quería pasar. Voy a rescatar ese banco. Ah, claro, sí, este año, ¿no? Se pasa rápido. Este año es 24, 24-0. Claro. Sí, 24-0. Sí, pasó rápido. Voy a sacar mi banco. ¿Qué pregunta de mi banco? Precarga, poscarga, ley de Frank Starling, propiedades del corazón, receptores, lo que es justamente todo lo que es la inervación, todo lo que es la conducción del impulso nervioso.
En la ley de Frank-Starling, que lo vamos a seguir viendo, es una propiedad muy importante que me habla de qué cosa, de volumen, distensibilidad y fuerza o contractilidad. ¿Qué sucede si yo tengo mayor capacidad de generar un efecto inotrópico positivo? Voy a generar mayor aumento de qué cosa, de gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es lo que sale, ¿verdad?, del ventrículo izquierdo a través de la aorta para poder distribuir toda esa sangre a todos los órganos que necesito. Para eso, ¿qué necesito? Tener un adecuado efecto inotrópico positivo. Para eso es que cada vez que yo tengo un efecto inotrópico positivo, esto me genera mayor gasto cardíaco y mayor aumento del volumen sistólico. Porque el volumen sistólico, ¿qué es cuando estás leyendo tu Constanzo? Es el volumen que sale del ventrículo para irse ¿a dónde? ¿A la aorta o al tronco de la columna? En este caso yo te hablo más del izquierdo porque quiero hablar más de la circulación sistémica, que es de más relevancia. Ahora, a nivel de lo que es el volumen diastólico ventricular, significa que es el volumen que se está quedando ahí. Entonces, si yo no tengo fuerza para contraer el corazón, la sangre se va a quedar en el ventrículo, obviamente. Entonces, a mayor efecto inotrópico positivo, mayor gasto cardíaco, ¿cierto? Mayor fuerza para vencer la presión de las válvulas aórtica o pulmonar. Eso me define la ley de Frank-Starling. También me dice que el ventrículo necesita también tener un adecuado volumen. Y para tener un adecuado volumen, el ventrículo tiene una propiedad muy importante, que es la capacidad de distensión o distensibilidad ventricular. Recuerda, ventrículo, tres cosas: distensibilidad, presión, contractibilidad, y si yo le sumo gasto cardíaco, estaría generando ya una relación con la ley de Frank-Starling. Léela, por favor, del like, tal y cual como está ahí, tal y cual como está en el Constanzo, tal y cual se formuló una pregunta. Obviamente que en esos tiempos yo era bueno, lo ponía como concepto y solamente marcabas así, porque quería ayudar. Probablemente va a ser lo mismo, pero en un caso clínico, donde marques precarga, poscarga, ley de Frank-Starling, gasto cardíaco, a qué hacer referencia el caso. Es distinto. Pero si simplemente sabes el concepto, lo haces. ¿Listo? Guerra avisada, mata genios. En verano quiero verlos en Morfo 4. No voy a quitar Morfo 4, no bien, pero quiero verlos en Morfo 4. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, por favor, fija que viene, de repente, ojalá que les venga, siempre venían los primeros grupos, no sé en qué orden estarán ustedes. Cuadro que viene: corazón izquierdo, corazón derecho, circulación y la distribución del gasto cardíaco. Esto está en la primera página de tu libro Constanzo. 2. No olvidarse justamente las relaciones del sistema cardiovascular con todos los sistemas. No te olvides. Sistema endocrino, parte hormonal, sistema inmunológico, ya lo viste en Morfo 1, termorregulación. Recuerda que si falla el corazón, fallarán tres cosas: pulmón y riñón. Así que por favor, cuida tu corazón para que no dañes tu riñón y malogres tu pulmón. ¿Ya? Listo, chicos, hasta ahí nos estamos quedando. Esas son las interacciones.